Vocación y misión de los profetas. Cuando inicia el periodo de la monarquía de los reyes en Israel, prácticamente va iniciando también el profetismo, porque los reyes van a dedicarse más a aquellas tareas civiles, políticas, y entonces se hace necesaria la figura de aquel que se relaciona con Dios y con el pueblo, que le habla al pueblo de parte de Dios y también como consejero del rey. El rey pues también necesita de una persona religiosa, de un sabio, de un profeta, para darle consejo, para que le ayude, le oriente. Ya desde el tiempo de Moisés hablábamos cómo Moisés, aunque estuvo constantemente en relación con Dios y también un líder en el aspecto religioso, tenía junto a él a Aarón para aquellos elementos cultuales religiosos. Pues ahora, en la época de los reyes, más que el profeta dedicarse a las cuestiones cultuales, que para esto ya están los sacerdotes, se dedican a poder orientar, acompañar, ayudar primeramente al rey para que tome decisiones adecuadas según el proyecto de Dios y luego pues también al pueblo en general. Por eso el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Una profecía o un profeta no se trata tanto de hablar del futuro, de anunciar el futuro, de predecir el futuro. No, 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 no. Esa es una deformación que se ha ido haciendo culturalmente del sentido profético. El sentido auténtico profético es el que habla de parte de Dios, el que orienta, el que aconseja en una determinada circunstancia qué hacer de acuerdo al proyecto divino. Por eso, el profeta es primero el hombre de la palabra, aquel que tiene que estar en un contacto constante con Dios, aquel que se empapa, que se llena del proyecto divino para ir conociendo lo que Dios está construyendo, está realizando. Aquellas imágenes de los profetas, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 6, donde tiene el encuentro, la visión, aquella brasa ardiendo que el ángel pone en la boca de Isaías, es decir, es signo de aquella palabra, o más bien de la purificación para que pueda recibir la palabra y transmitirla. Isaías se siente indigno, ¿cómo yo portar la palabra, decir la palabra? Entonces, él se siente pecador, pues el ángel le purifica para que pueda ser portador de la palabra. A Jeremías le dice el Señor, yo pondré mis palabras en tu boca. A Ezequiel le dice, come este libro, come este rollo. Son distintas imágenes para hablar de cómo el profeta primero tiene que asimilar, tiene que escuchar, tiene que recibir la palabra en su contacto constante con Dios. El profeta es el hombre de la relación con el pueblo, una persona del pueblo, una persona que conoce las situaciones del pueblo. El mismo Isaías, lo que les acabo de citar en el capítulo 6, dice, yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Los profetas son gente del pueblo,
que de alguna manera experimenta, ve las situaciones y puede comprender, ayudar al pueblo. Y el profeta está inserto en la historia, en el acontecimiento, en la vida diaria. Conoce las problemáticas del rey, de los sacerdotes, de los líderes, de los guías, de todos ellos. Y puede, por tanto, decir una palabra. Entonces, el profeta en contacto con la palabra, en contacto con Dios, en contacto con el pueblo, en contacto con la historia, con el acontecimiento, pues es aquella persona capacitada para y elegida para guiar, para orientar, para decir una palabra en torno a lo que Dios quiere a cada quien en cada circunstancia. ¿Cuál es la misión fundamental de los profetas? Primeramente, denunciar el pecado. El profeta está siempre atento. Desde ese profetismo, es una persona que evalúa, que observa, que medita y se da cuenta de aquellas acciones, palabras, situaciones que no están de acuerdo al proyecto divino. Por eso el profeta es aquel que va a denunciar las injusticias a los ricos, a los opresores, que va a denunciar el enriquecimiento ilícito, que va a denunciar a los sacerdotes que se alían con los poderosos, que les favorecen, va a denunciar las idolatrías, ya sean religiosas, ya sean políticas, ya sean económicas. Pero el profeta también es aquel que en situaciones difíciles acompaña al pueblo y anuncia salvación, anuncia el consuelo, anuncia la esperanza. Es el hombre de la palabra y por tanto en situaciones difíciles es portador de esperanza, portador de fe, de un anuncio salvífico. El profeta también es aquel que intercede por el pueblo, por una persona, como intermediario con Dios o entre Dios y el pueblo, intercede, ora, habla de parte de Dios al pueblo, pero también habla por parte del pueblo a Dios, está en ese contacto, en ese puente para relacionar al pueblo con Dios. Y una característica esencial del profeta es que predican con la vida, predican con ejemplos simbólicos, ya sea de la propia persona, de la propia experiencia, ya sea de otras circunstancias del pueblo. Los hijos de Isaías les ponen nombres de acuerdo a aquella esperanza que él está anunciando para Israel. El matrimonio fracasado de Oseas y el amor que él le tiene a su esposa le ayudó para profundizar el amor que Dios le tiene a su pueblo a pesar de sus infidelidades, de sus ingratitudes. Jeremías constantemente a través de un árbol, a través de un cinturón, a través de un jarro, cualquier cuestión, a él le servía como de símbolo, signo para anunciar algo al pueblo. Pues van predicando con acciones simbólicas. Jeremías sale cargando un yugo para hacerle entender al pueblo, pues que se acerca el yugo que ellos van a cargar del destierro. Entonces, los profetas pues buscan la manera y con muchas acciones simbólicas quieren anunciar esa palabra al pueblo. Los profetas normalmente también los podemos relacionar en cuanto al tiempo en torno al exilio y la característica de su predicación. Los profetas antes del exilio
se caracterizan más por la denuncia, porque es esa situación, ese momento en que se enfrentan con las desigualdades sociales, con la política idólatra, con las alianzas con los imperios, con el enriquecimiento de muchos de forma injusta, con el empobrecimiento de otros. Entonces, la característica de los profetas antes del exilio es de denuncia al rey, a los políticos, a los ricos, a los terratenientes, a los que cometen injusticias. En la parte norte está Amós y está Oseas antes del exilio. En la parte sur está Miqueas y la primera parte del libro de Isaías, del 1 al 39, que se caracterizan por eso. Una parte de Jeremías también antes del exilio. Durante el exilio, ya en la prueba, en la dificultad, la característica de los profetas durante el exilio, pues es de consuelo y de hablarles de esperanza, de poder volver, retornar, reflexionar y darse cuenta de sus pecados, volver a Dios, pedir perdón, asumir las consecuencias, pero un mensaje de esperanza. Una pequeña parte de Jeremías también durante el exilio, fundamentalmente la segunda parte de Isaías, del capítulo 40 al 55, y luego Ezequiel, el gran profeta también de la predicación durante el destierro, para hacerles meditar, reflexionar. Y luego, después del destierro, después cuando ya regresan del exilio, pues los profetas más bien se van a ir caracterizando por animar a la reconstrucción, a volver a reformar al pueblo, junto con Esdras y Nehemías, que eran pues un sacerdote, un maestro de la ley y un gobernador, pero ahí están los profetas Ageo y Zacarías, que vienen a impulsar la reconstrucción. Y hay otros, Nahum, Habacuc, Sofonías, etcétera, tercera parte de Isaías, otros profetas que vienen ya de los últimos, ya su profecía ya es más casi al sentido sapiencial, que tratan de hacer reflexiones sobre la historia, meditar sobre lo que ha acontecido y qué enseña esto, qué podemos aprender. Ya la profecía de los últimos años va transformándose poco a poco en meditaciones sapienciales. ¿Cuáles son las pruebas más grandes de los profetas? La prueba más grande para ellos y de dificultad fue siempre el rechazo. El rechazo que se manifiesta en que eran ignorados por el pueblo, que no eran escuchados por el pueblo. Jeremías 7:28 es precisamente un signo que dice Jeremías, este es el pueblo que no escuchó al Señor, es el pueblo que no ha escuchado. A Ezequiel lo tomaban casi como un payaso. Vamos a escuchar al profeta, vamos a escuchar, venga, venga, vamos. Escuchar a un payaso es para divertirse, se oye bonito, hace algún chiste, hace alguna broma, pero no vas a tomarlo en serio, no es para reír un rato. Así le hacían a Ezequiel, escucharlo, ¿verdad? Bonito, pero no tomarlo en serio. Es la gran prueba de ellos, dificultad, el ser rechazados mediante la ignorancia, el no hacerles caso, el rechazo alejándose de los profetas, considerándolos como estos tan manchados, tan, no sé qué tienen, pero no te acerques a los profetas. El rechazo manifestado también en correrlos de su casa a Amós. Amós capítulo 7 del 10 en adelante, un sacerdote lo corrió del templo, vete a tu casa, vete a predicar allá, no andes aquí, vete, lo corrió. Es el rechazo que se manifiesta de muchas maneras. El maltrato,
la crítica, la persecución a los profetas y el asesinato. Ciertamente no tenemos propiamente los relatos de los libros proféticos canónicos, los que tenemos en la Biblia, pues no tenemos relatos así de la muerte de los profetas, pero en las tradiciones de los judíos se puede ver también algunos relatos. Hay un rey que lo pueden ver ustedes ahí, un rey malo, Manasés. En las tradiciones se dice que él mandó matar a Isaías, le pasó por una sierra, lo cortó a la mitad. Entonces los profetas, recuerden cómo Jesús cita a los profetas y Jerusalén, aquella ciudad que mata a los profetas, que ignora, que no les hace caso. Entonces fueron las pruebas grandes y muchas de estas cosas pues les traían desánimo al ver que el pueblo no hacía caso, al ver que ellos gastaban casi en vano sus fuerzas, al ver que la gente no se convertía, al ver que en lugar de agradecerles o valorar lo que ellos hacían, pues los rechazaban, los maltrataban, viene un desánimo constante. Pueden ver ustedes, por ejemplo, Isaías 49:4, los cánticos o estas lamentaciones conocidas de Jeremías es un reflejo de esto, ¿no? Pueden ver el capítulo 15 del libro de Jeremías, pueden ver el capítulo 20 del libro de Jeremías, 11, 18 al 12 en adelante, esas situaciones que iba pasando el profeta. Hoy es muy necesaria esta misión del profetismo, de estas personas que pueden darse cuenta cómo está la realidad de la sociedad, la realidad en la iglesia y poder decir una palabra profética, ya sea de denuncia para no hacernos cómplices con la situación que esté sucediendo, con la corrupción, con el daño, pero también una palabra profética de anuncio, de esperanza. Es lo que el pueblo necesita también, poder seguir creyendo, tener esperanza. Pidamos a Dios que nos siga concediendo esa vocación profética. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.